Katha Kusti es una película de Kollywood Cine Tamil del sur de la India, de comedia y motivación, protagonizada por Aishwarya Lakshmi como Kirti y Vishnu Vishal como Veera. Comencemos. Empezamos viendo a una chica llamada Kirti en una pelea, pues es luchadora y muy destacada en su disciplina. Kirti es muy apegada a su tío y este fue quien la inspiró a ser luchadora, porque el hombre antes era luchador también, aunque no era muy hábil en el deporte. La pequeña siempre lo acompañaba y lo veía. El tío también siempre está con ella en los eventos apoyándola. Los padres de Kirti le buscan candidatos para arreglar un matrimonio, ya que está en edad para casarse y es la mayor de 2 hermanas. Los candidatos al verla se niegan, ya que dicen que parece hombre por su cabello corto, y otros piden dote para aceptar la unión. El papá de Kirti le reprocha a su hermano por encaminarla a esas cosas de hombres. Un día la hermana de Kirti le cuenta que hay unos tipos que la molestan, y ella va y se enfrenta con ellos, dándoles una paliza. La gente graba todo y se hace viral en todo el estado de Kerala, por lo que el padre se preocupa demasiado, ya que dice que ahora será imposible encontrarle un esposo, y sufre un ataque al corazón. Kirti se siente muy mal por esto, y el padre le dice que será feliz cuando ella se case y forme una familia. Luego, en Tamil Nadu, vemos a un joven llamado Veera. Su tío y el amigo le buscan una esposa, pero los principales requisitos de Veera son que la candidata sea poco estudiada, es decir, que haya realizado menos del 7º de bachillerato, que fue hasta el grado que él llegó, y el otro requisito es que tenga el cabello muy largo y bonito. Esto porque dice que una mujer con poca educación es fácil de manejar, pero todo esto ha sido infundado por su tío, quien es un poco machista. Días después, Veera y su grupo tienen un problema con el dueño de una fábrica que arrojan los desechos al río, y algunos animales han empezado a morir extrañamente, por lo que la comunidad pide que se cierre y el caso va al juzgado. El dueño de la fábrica, llamado Das, se enfada por esto. Al poco tiempo se presentan en el juzgado los involucrados. El juez dice que recopilen pruebas cada uno para dar un veredicto. Saliendo del juzgado, en el carro del tío de Veera, casi atropellan a un señor, pero estos se conocen del pasado y se saludan muy efusivamente. El señor es el tío de Kirti. Se toman unos tragos y hablan también de que Veera está buscando esposa y que ha sido difícil por los requisitos. Y aquí el tío de Kirti dice que él tiene una sobrina en Kerala y que cumple los requisitos. Así acuerdan una reunión familiar en la casa de los padres de Kirti. El tío de Kirti llega y da las noticias. También le ha comprado una peluca larga a Kirti para usar el día del encuentro. Al principio no están muy de acuerdo, pero terminan aceptando por la salud del padre. Llega el día del encuentro. Veera ve el cabello tan largo y bonito de Kirti. También le dice que estudió hasta 7º grado, por lo que este está maravillado. También porque la chica le parece muy bonita. El tío de Kirti le pregunta que cuánto pedirán de la dote, y Veera se disgusta, diciendo que quien debería pagar es él por casarse con una joya como Kirti. Y ella se siente muy feliz, pues ve que es buena persona. Todos aceptan y arreglan una gran boda, la cual se lleva a cabo en el pueblo de Veera, en Tamil Nadu. El último día de la boda, el tío de Veera le advierte que no debe sonreírle a su esposa y le pone una manilla que, según la publicidad de internet, ayuda al hombre a domar a la esposa. El tío de Kirti hace lo propio, le dice que sea calmada y le da una manilla para que pueda domar su carácter. Una vez la pareja, estando solos en casa de Veera, quieren consumar el matrimonio, pero Kirti se quiere sincerar con Veera, pero en esto llama a su tío y le advierte que ni se le ocurra contarle nada al marido, y que eso de sincerarse solo serán problemas, por lo que ella no le cuenta nada a Veera. Al día siguiente Kirti se baña normalmente y luego se pone la peluca, pero Veera ve que tiene el pelo seco y la envía a bañarse nuevamente, pues dice que se le dañará el cabello si no lo lava, y ella se encierra a lavar la peluca. El tío de Veera le dice cosas a su sobrino, de cómo debe tratar a la esposa y de quién es el que manda en casa. Mientras los hombres hablan y se quejan de las mujeres reunidas hacen lo mismo. Esa noche Veera y Kirti hablan, pues Veera está muy mal influenciado por su tío, pero Kirti tiene paciencia. Al día siguiente, estando sola en casa, Kirti, con un niño viendo la tele, llegan Das y sus secuaces, la amenazan por lo de la demanda de Veera a su fábrica. Más tarde llega Veera y Kirti le cuenta todo, pero este le dice que no tema,
que él se encargará de todo. El día de reunirse en el juzgado llega. El juez, habiendo revisado todas las pruebas, dice que efectivamente los desechos están causando mucho daño a la comunidad, por lo que falla a favor de Vira y los pobladores. Das queda muy dolido y enojado. Días después se lleva a cabo un festival en el pueblo para el cual Vira había donado una alta suma de dinero. Mientras hacen la bendición, Vira recibe una llamada y se aparta del grupo para escuchar mejor, pero ha sido una emboscada de los hombres de Das para atacarlo. Vira se defiende lo más que puede, pero los hombres de Das le toman ventaja y lo someten. Cuando llega Das a darle el golpe de gracia, Kirti aleja a Das de una patada. Ella, con sus habilidades de luchadora, se enfrenta a todos los hombres de Das y tiene ventaja, pero uno de estos le toma de la trenza y la tira, quitándole la peluca, por lo que Vira y todos se dan cuenta de su cabello corto. El señor del templo se burla de Vira, pues le dice que su secuaz es su propia esposa, y Vira se siente muy mal. Al final Das se va con sus hombres desistiendo del ataque, y Vira queda muy avergonzado, pues siente que perdió su honor de hombre al ser defendido por su esposa. Kirti se va a casa y Vira a un bar con el amigo de su tío, quien le dice que su esposa es luchadora profesional y le muestra videos y fotos. También le dice que es bien estudiada. En las noticias sale que la mujer defendió al marido y todos aplauden. Luego llega el señor religioso y le dice que su esposa está a otro nivel de peligrosidad. Kirti llama a Vira y este, asustado, va a casa. Allí Kirti le dice que lo siente por ocultarle eso, que tiene el pelo corto y también que es luchadora y que tiene un bachillerato en ciencias. Y Vira asiente a todo, diciendo que no puede ser mejor. Al día siguiente llegan unos señores a la casa de Vira y dicen que quieren llevar a su mujer a la reunión del consejo, pues ella infunde respeto. Vira se siente un poco mal. La gente le toma mucho cariño a Kirti, en especial las mujeres, a las cuales les intenta enseñar un poco de defensa personal. Vira se siente mal, pues toda la atención quedó en su esposa y él se siente como un cero a la izquierda. El tío de Vira se enfada por esto y va a enfrentar a Kirti. En la casa está Kirti y su tío, quien fue de visita. Allí el señor la regaña y la trata mal, por lo que Kirti le da una bofetada, y este, muy indignado, se va de la casa. El tío de Kirti le dice que no debió hacer eso, y el tío de Vira lo llama y le cuenta todo, por lo que Vira llega muy disgustado y la bofetea y termina echándola de la casa, y ella se va con su tío nuevamente a donde sus padres. El padre de Kirti la inscribe a una competencia de lucha y ella vuelve a entrenar. Mientras, el tío de Vira genera controversia en los pensamientos de Vira y lo convence de pelear en contra de su esposa en las competencias de lucha, y este acepta, pensando que así ganará su honor de vuelta si le gana a su esposa. Va y luego de alegar lo dejan inscribir por orden de un entrenador al que solo le importa el dinero y la fama, y es un poco acosador. Vira encuentra un entrenador, pero este piensa que lo hace por amor a la esposa y no por pelear en contra de ella, por lo que lo entrena duro, ya que la competencia será en 15 días. En la escuela de lucha también está el religioso, quien lo alienta, pero le dice que no será fácil vencer a su esposa. El entrenador le exige día a día y Vira se siente muy cansado, mientras Kirti también entrena y en su interior guarda la esperanza que Vira la buscará para que arreglen las cosas. Pero en lugar de esto, a la casa de sus padres le llega la carta del divorcio. Al día antes de la competición, Vira va a hablar con su tío, pero no está, por lo que la tía le da un sermón. Le dice que no debe pelear con su esposa, que ella supo desde que la vieron que era luchadora y que ella es licenciada en literatura inglesa, y también ocultó su estudio porque su tío es un hombre difícil y no acepta que la esposa esté por encima de él. Por eso sus padres también mintieron sobre su educación. Vira se siente mal y se da cuenta de lo erróneo que está su tío en ser de mente tan cerrada. Vira va a hablar con Kirti en la noche, pero el entrenador le miente para que no pueda hablar y no arruinar la lucha del día siguiente. El dueño de las competencias recibe los exámenes médicos de las luchadoras y el doctor le advierte que Kirti está embarazada y no debe luchar porque puede perder el bebé, pero el entrenador convence al jefe de que no le digan nada a Kirti y que se dé la batalla, y así lo hacen. Empieza el torneo.
Luego llega el turno de la pelea entre Kirti y Veera. Empiezan y está muy parejo, pero Kirti se desmaya unos minutos después y Veera intenta auxiliarla, pero la llevan rápido al hospital y no dejan a Veera acompañarla. Aquí el entrenador le dice que tiene que pelear y Veera dice que lo hará solo contra él, y así pelean los dos, siendo el ganador Veera, ya que estaba furioso porque en la pelea el entrenador le confesó que Kirti estaba embarazada y si perdía el bebé sería culpa de su propio esposo y padre de la criatura. Veera dedica su triunfo a Kirti y le pide disculpas en los medios. Luego va al hospital y se reconcilian, aunque Kirti está muy enfadada porque le había enviado los papeles del divorcio a su casa. Tiempo después nace el bebé, es una niña, y Kirti sigue practicando su deporte con el apoyo de Veera y toda su familia. La película es buena, es divertida, es una película familiar para ver si quieren con niños y deja una reflexión sobre la sociedad. También es bonita de ver porque siempre hay muchos colores en los escenarios. Si la quieren ver está en Netflix con subtítulos al español. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.